Dicen que en lo profundo del bosque habita algo pequeño, demasiado pequeño para ser humano, demasiado retorcido para ser animal. Nadie lo ha visto claramente, pero todos han escuchado su risa aguda, cruel, imposible de olvidar. No aparece para matar, aparece para recordar que un crimen nunca se borra y que el duende siempre vuelve. En lo más profundo de un bosque olvidado, donde la niebla se aferra a los troncos como un sudario y los pájaros callan al caer la tarde, nació la leyenda de un ser diminuto y retorcido. No era el duende alegre de los cuentos infantiles, ni el guardián travieso de los tesoros ocultos. Este ser emergió de la tierra húmeda como una deformidad, un eco de resentimiento y dolor que había permanecido enterrado durante siglos. Los ancianos del pueblo cercano lo llamaban simplemente el duende, pero en susurros nocturnos lo describían como una criatura que nunca debía ser nombrada en voz alta. Su origen se remonta a una época en la que los hombres aún temían a los espíritus de la naturaleza. Cuentan que un grupo de colonos, desesperados por expandir sus tierras, profanó un altar de piedra dedicado a las fuerzas invisibles que protegían el bosque. Derramaron sangre de animales sobre raíces sagradas y quemaron símbolos antiguos, convencidos de que así doblegarían a los guardianes invisibles. Lo que no sabían era que aquel acto de arrogancia despertaría algo que no podía ser controlado. De la grieta abierta en la roca brotó un ser pequeño, de piel verdosa y ojos como carbones encendidos. Su sonrisa era una mueca torcida y sus dedos, largos y afilados, parecían diseñados para desgarrar más que para acariciar. Al principio, el duende se limitaba a rondar los límites del bosque. Los leñadores escuchaban risas agudas entre los árboles, y los cazadores encontraban sus trampas vacías, como si alguien hubiera liberado a las presas con un propósito cruel. Los niños que se aventuraban demasiado lejos regresaban con arañazos en la piel y relatos incoherentes de una figura que los seguía entre los arbustos. Nadie lo veía claramente, pero todos sentían su presencia, un aire helado que recorría la espalda, un crujido de ramas que no correspondía al viento, un murmullo que parecía provenir de la tierra misma. La primera víctima fue un pastor que se internó en el bosque buscando una oveja perdida. Nunca regresó. Días después, los aldeanos hallaron su cayado clavado en el suelo, rodeado de huellas de manitas que no pertenecían a ningún animal conocido. El miedo comenzó a crecer como una sombra sobre la comunidad. Los ancianos advirtieron que el bosque estaba marcado, que algo había despertado y reclamaba venganza, pero los más jóvenes, incrédulos, se burlaban de las historias y continuaban entrando en la espesura, convencidos de que todo era superstición. Esa incredulidad sería su condena. El duende no era un espectro intangible, sino una criatura física, aunque su naturaleza estaba impregnada de lo sobrenatural. Podía moverse con rapidez imposible, apareciendo y desapareciendo entre los troncos, como si el bosque mismo lo protegiera. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y quienes los miraban demasiado tiempo aseguraban sentir un vacío en el pecho, como si su propia vitalidad fuera absorbida lentamente. No hablaba en lengua humana, pero emitía sonidos guturales que recordaban a lamentos deformes. Algunos afirmaban que podía imitar voces y que llamaba a los niños con el tono exacto de sus madres para atraerlos hacia la penumbra. La aldea, situada a escasos kilómetros del bosque, comenzó a vivir bajo un régimen de silencio. Al caer la noche, nadie se atrevía a salir. Las puertas se cerraban con maderas cruzadas y las ventanas se cubrían con telas negras para evitar que la criatura pudiera mirar dentro. Sin embargo, el duende parecía disfrutar de ese miedo colectivo. Se acercaba a las casas y dejaba marcas en las paredes, arañazos profundos, símbolos incomprensibles, huellas de barro que ascendían hasta los techos. Era un juego macabro, una demostración de poder que recordaba a los aldeanos que estaban bajo su dominio. Con el tiempo, los relatos se multiplicaron. Una mujer aseguró haber visto al duende sentado sobre la tumba de su hijo, riendo con una voz que no pertenecía a este mundo. Un anciano juró que lo encontró bebiendo agua de un pozo y que al día siguiente el agua se tornó amarga y oscura. Los animales domésticos comenzaron a morir sin explicación, con los ojos abiertos y un gesto de terror congelado en sus rostros. El duende no necesitaba atacar directamente, bastaba su presencia para corromper todo lo que tocaba. El bosque, antes fuente de vida y recursos, se convirtió en un territorio prohibido. Los árboles parecían más altos y retorcidos, las raíces emergían como garras y la niebla nunca se disipaba. Los aldeanos comprendieron que habían despertado a un guardián que no descansaría hasta que su ira
fuera saciada. El duende no era un simple monstruo, era la manifestación de un pacto roto, un recordatorio de que la naturaleza no perdona la arrogancia humana. Y así, la historia comenzó a tejerse, transmitida de boca en boca, cada vez más oscura, cada vez más aterradora. El bosque no era simplemente un conjunto de árboles y raíces, era un santuario ancestral, un espacio donde las fuerzas invisibles habían tejido pactos con los hombres desde tiempos remotos. Mucho antes de que la aldea existiera, los primeros habitantes de la región habían comprendido que la naturaleza exigía respeto y tributo. Cada cosecha, cada casa, cada construcción debía ir acompañada de ofrendas, cánticos, piedras talladas, fuego purificador. Era un equilibrio delicado, un contrato silencioso que garantizaba prosperidad a cambio de reverencia. Pero la ambición humana siempre encuentra grietas en los acuerdos. Una generación de colonos, cegada por la necesidad de expandir sus dominios, rompió aquel pacto. No fue un error inocente, sino un acto deliberado. Destruyeron los altares, arrancaron las raíces sagradas y se burlaron de los símbolos que habían protegido el bosque durante siglos. Creyeron que la tierra era un recurso infinito, que podían dominarla sin consecuencia. Esa arrogancia fue la chispa que encendió la maldición. El duende no nació como un monstruo. En los relatos más antiguos se hablaba de él como un guardián, un espíritu pequeño encargado de vigilar los límites entre lo humano y lo salvaje. Su figura era respetada, incluso venerada. Sin embargo, al romperse el pacto, su esencia se corrompió. Lo que antes era un protector se convirtió en un vengador. Su piel se oscureció, sus ojos se llenaron de fuego y su risa se transformó en un eco cruel que perforaba la carne. La maldición no era simplemente su existencia, era la certeza de que cada generación pagaría por el pecado cometido. Los ancianos de la aldea conservaban fragmentos de esta historia en canciones olvidadas y símbolos tallados en madera. Advertían que el duende no podía ser destruido, porque no era un ser físico en el sentido humano, sino la encarnación de un rencor eterno. Podía ser contenido, apaciguado, pero nunca eliminado. Para lograrlo, se requerían rituales complejos Hércules Dusal, cánticos en lenguas muertas, sacrificios de animales bajo la luna nueva. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas prácticas se fueron perdiendo. Los jóvenes consideraban superstición lo que en realidad era protección, y así, la criatura encontró terreno fértil para expandir su dominio. La maldición se manifestaba de forma sutil. Los campos dejaban de producir, los ríos se llenaban de peces muertos, las cosechas se pudrían antes de ser recogidas. Los niños se enfermaban con fiebres inexplicables, y los ancianos soñaban con figuras diminutas que los observaban desde las esquinas de sus habitaciones. El duende no necesitaba atacar directamente, bastaba con recordar a los humanos que habían traicionado un pacto sagrado. Cada desgracia era un recordatorio, cada tragedia un pago atrasado. El tiempo. La aldea intentó reparar el daño. Se construyeron nuevos altares, se ofrecieron sacrificios, se recitaron plegarias, pero nada funcionaba. El duende ya no era un guardián dispuesto a negociar, era un juez implacable. Su rencor había crecido tanto que ningún gesto podía apaciguarlo. Los aldeanos comprendieron que la maldición no era reversible. El bosque había sido profanado y la criatura se había convertido en su verdugo eterno. Algunos relatos hablaban de un pacto alternativo, un intento desesperado de los colonos por controlar al duende. Según estas historias, un grupo de hombres se adentró en la espesura con símbolos de hierro y fuego, convencidos de que podían encadenar al espíritu. Lo encontraron junto a un círculo de piedras y lo enfrentaron con cánticos y armas. El resultado fue devastador. El duende no solo sobrevivió, sino que absorbió la energía de los rituales fallidos, volviéndose más fuerte, más astuto, más cruel. Desde entonces, su poder se multiplicó y la maldición se volvió inquebrantable. La memoria de aquel enfrentamiento quedó grabada en los árboles. Algunos troncos mostraban cicatrices imposibles, marcas que parecían rostros deformes gritando en silencio. Los aldeanos evitaban esas zonas, convencidos de que allí el duende había sellado su dominio. Nadie se atrevía a cortar madera de esos árboles, pues se decía que quien nacía, enfermaba y moría en pocos días. La maldición no era solo un relato, era un sistema de advertencias inscrito en la naturaleza misma. El duende, consciente de su poder, comenzó a jugar con los humanos. Se aparecía en sueños, susurraba nombres prohibidos, dejaba objetos extraños en las puertas de las casas. Cada gesto era un recordatorio de que la maldición seguía viva. Los aldeanos
vivían en un estado constante de paranoia, convencidos de que cualquier error, cualquier falta de respeto, podía desencadenar una nueva tragedia. La criatura no necesitaba atacar físicamente, bastaba con su presencia para mantenerlos sometidos. Así, la historia del duende se convirtió en un legado oscuro. No era simplemente un monstruo que rondaba el bosque, sino la encarnación de una deuda ancestral. Cada generación heredaba el miedo, cada niño crecía escuchando advertencias, cada anciano moría con la certeza de que la maldición nunca se rompería. El duende no era un ser aislado, era el vínculo perpetuo entre la arrogancia humana y la furia de la naturaleza. Y mientras el bosque seguía en pie, la criatura seguiría reclamando su tributo. La aldea había aprendido a convivir con la sombra del duende, pero la calma aparente era solo un espejismo. Durante años, las apariciones se limitaron a susurros en la espesura, marcas en las paredes y sueños perturbadores. Sin embargo, algo cambió. El bosque comenzó a respirar con un ritmo distinto, como si una fuerza invisible se agitara en sus entrañas. La maldición, que hasta entonces se manifestaba en desgracias silenciosas, empezó a tomar forma tangible. El duende ya no se conformaba con ser un espectro de miedo, ahora buscaba presencia, contacto, dominio. Todo comenzó con los sonidos. Al caer la noche, los aldeanos escuchaban pasos diminutos sobre los techos, risas agudas que se deslizaban entre las rendijas de las puertas, golpes secos en las ventanas. Los perros ladraban sin descanso, mirando hacia la oscuridad con el pelaje erizado. Los caballos se negaban a entrar en los establos, y las vacas mugían con desesperación, como si percibieran una amenaza invisible. El aire mismo parecía cargado de electricidad, un zumbido constante que hacía vibrar los huesos. Las desapariciones se multiplicaron. Primero fueron animales, gallinas, cabras, gatos. Luego, personas. Un niño que salió a buscar agua nunca regresó. Una mujer que caminaba hacia el río fue hallada días después, con los ojos abiertos y la piel marcada por arañazos imposibles. Los aldeanos comenzaron a hablar de un despertar, de un ciclo que se repetía cada cierto tiempo, cuando el duende reclamaba tributo, más allá de los símbolos y las advertencias. El miedo se transformó en paranoia, nadie dormía tranquilo, las familias se reunían en una sola casa, reforzando puertas y ventanas con maderas gruesas, convencidos de que la unión los protegería. Pero el duende parecía disfrutar de esa desesperación. Se escuchaban golpes en las paredes, risas en los techos, susurros que imitaban voces familiares. Los niños lloraban al escuchar a sus madres llamarlos desde la oscuridad, aunque sus madres estuvieran a su lado. Era un juego cruel, una demostración de poder que desmoronaba la confianza en la realidad. Un grupo de jóvenes decidió enfrentar el misterio. Armados con antorchas y cuchillos, se adentraron en el bosque una noche de luna llena. Querían demostrar que el duende no era más que un mito, que todo podía explicarse con supersticiones y miedo colectivo. Pero lo que encontraron fue distinto a cualquier explicación racional. El bosque estaba más denso que nunca, los árboles parecían moverse, las raíces se enredaban en sus pies como si intentaran detenerlos. La niebla era tan espesa que apenas podían ver sus propias manos. Desde la bruma, los ojos del duende brillaban como carbones encendidos. El encuentro fue breve pero devastador. Los jóvenes escucharon risas que se multiplicaban, como si hubiera decenas de criaturas alrededor. Sintieron arañazos en la piel, golpes en la espalda, voces que lo llamaban por su nombre. Uno de ellos cayó al suelo y juró ver al duende sobre su pecho, con una sonrisa torcida y dedos afilados que se acercaban a su rostro. Logró escapar, pero regresó con marcas profundas en la piel y una mirada perdida que nunca volvió a ser la misma. Los demás huyeron despavoridos, convencidos de que habían despertado algo que no debía ser perturbado. La noticia se propagó como fuego. La aldea comprendió que el duende ya no era un rumor, era una amenaza tangible. Los ancianos recordaron antiguos relatos que hablaban de ciclos de terror, momentos en los que la criatura reclamaba presencia física. Decían que cada cierto número de generaciones, el duende se fortalecía, alimentado por el miedo acumulado y la sangre derramada. Y ese ciclo había llegado de nuevo. Las noches se convirtieron en un tormento. Los aldeanos escuchaban pasos en los pasillos, aunque las puertas estuvieran cerradas. Los objetos se movían solos. Las velas se apagaban sin viento, las sombras se alargaban más de lo normal. Algunos aseguraban haber visto al duende dentro de sus casas, sentado en las esquinas, observando con ojos brillantes. Nunca atacaba directamente, pero su presencia era suficiente para quebrar la cordura. El despertar del terror no era solo físico, era psicológico.
Los aldeanos comenzaron a desconfiar unos de otros. ¿Quién había roto el pacto? ¿Quién había provocado la ira del duende? Las acusaciones se multiplicaban, las familias se dividían y la paranoia se volvía insoportable. El duende no necesitaba matar, bastaba con sembrar el caos para que los humanos se destruyeran entre sí. Así, la criatura consolidó su dominio. Ya no era un espectro lejano, sino una presencia constante. El bosque se convirtió en un territorio prohibido y la aldea en una prisión de miedo. El duende había despertado y su risa resonaba en cada rincón, recordando a los humanos que la maldición seguía viva, más fuerte que nunca. El miedo había alcanzado un punto insoportable. La aldea, atrapada en un ciclo de terror creciente, decidió que no podía seguir esperando pasivamente la próxima aparición del duende. Los ancianos, aunque advertían que enfrentarlo era inútil, fueron silenciados por la desesperación de los más jóvenes. La comunidad se reunió en la plaza central bajo la luz mortecina de antorchas que apenas lograban perforar la niebla, y allí se tomó la decisión: cazarlo, expulsarlo del bosque o morir en el intento. La preparación fue caótica. Los hombres afilaron cuchillos y lanzas. Las mujeres recogieron hierbas que, según viejas creencias, podían repeler espíritus, y los niños fueron encerrados en las casas más alejadas del bosque. Se trazaron planes rudimentarios: formar grupos, rodear la espesura, encender hogueras para obligar al duende a salir. Nadie sabía realmente cómo enfrentarlo, pero la idea de actuar les daba una ilusión de control. La noche elegida fue oscura, sin luna. Los cazadores se adentraron en el bosque con antorchas y cánticos improvisados, intentando infundir valor en sus corazones. El aire estaba cargado de humedad, y cada paso sobre las hojas secas parecía resonar demasiado fuerte. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de ramas y el murmullo nervioso de los hombres. El bosque parecía observarlos, como si cada árbol fuera un testigo silencioso de la osadía humana. El primer contacto fue sutil. Una risa aguda se deslizó entre los troncos, multiplicándose como un eco imposible. Los cazadores se miraron entre sí, intentando localizar el origen, pero la risa parecía provenir de todas partes. Luego, pequeñas piedras comenzaron a caer desde las copas de los árboles, golpeando sus hombros y cabezas. Era un juego cruel, una provocación. El duende no se mostraba, pero dejaba claro que los había notado. Uno de los grupos, más osado, decidió avanzar hacia una zona donde la niebla era más espesa. Allí encontraron símbolos tallados en los troncos, círculos, espirales, rostros deformes. El suelo estaba cubierto de huellas diminutas que se movían en todas direcciones, como si decenas de criaturas hubieran pasado por allí. El miedo se intensificó, pero la rabia los impulsaba a seguir. Encendieron una hoguera en medio del claro, convencidos de que el fuego obligaría al duende a aparecer. Antos, y apareció no como un espectro lejano, sino como una figura tangible que emergió de la oscuridad. Pequeño, retorcido, con ojos incandescentes y una sonrisa torcida que revelaba dientes afilados. Su piel parecía hecha de corteza húmeda y sus dedos largos se movían con rapidez imposible. Los cazadores retrocedieron instintivamente, pero uno de ellos lanzó una lanza. El arma atravesó el aire y se clavó en un tronco, mientras el duende desaparecía en un parpadeo. Una risa aguda resonó, burlona, y el terror se multiplicó. El enfrentamiento se convirtió en una cacería invertida. Los hombres perseguían sombras, pero eran ellos los perseguidos. El duende se movía con agilidad sobrenatural, apareciendo detrás de ellos, arañando sus espaldas, imitando voces familiares para confundirlos. Cada intento de ataque terminaba en fracaso. Cada golpe se estrellaba contra la nada. El bosque mismo parecía conspirar. Raíces que atrapaban los pies, ramas que golpeaban los rostros, niebla que cegaba los ojos. Uno de los cazadores cayó en una trampa invisible, un círculo de piedras cubierto de hojas. Al pisarlo, sintió un dolor agudo en las piernas, como si algo le hubiera mordido. Sus compañeros intentaron ayudarlo, pero el duende apareció sobre su pecho, riendo con una voz que perforaba la cordura. Los hombres retrocedieron, incapaces de enfrentar la visión. Cuando finalmente reunieron valor para acercarse, el duende ya había desaparecido, y el cazador estaba muerto, con los ojos abiertos y una expresión de horror congelada en su rostro. La cacería se convirtió en caos. Los grupos se dispersaron, las antorchas se apagaron misteriosamente, y los gritos se mezclaron con risas agudas que parecían provenir de todas partes. Algunos hombres huyeron hacia la aldea, otros se perdieron en la espesura. El duende no necesitaba matar a todos, bastaba con sembrar el pánico para demostrar su dominio. Al amanecer,
Los sobrevivientes regresaron a la aldea con rostros pálidos y miradas vacías. Habían perdido a varios compañeros, y los que regresaron lo hicieron con marcas en la piel y cicatrices en el alma. La comunidad comprendió que enfrentarlo había sido un error. El duende no era un enemigo que pudiera ser cazado, era un juez implacable que había convertido la cacería en un espectáculo de terror. Desde entonces, nadie volvió a hablar de expulsar. La aldea aceptó que el bosque pertenecía al duende y que cualquier intento de desafiarlo solo traería más desgracias. La cacería había demostrado que la criatura no solo era invencible, sino que disfrutaba del enfrentamiento, jugando con los humanos como un gato juega con su presa. El enfrentamiento no había debilitado al duende, lo había fortalecido, alimentado por el miedo y la sangre derramada. El fracaso de la cacería dejó a la aldea sumida en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a mencionar lo ocurrido, pero las miradas vacías de los sobrevivientes hablaban por sí solas. El duende había demostrado que no era un enemigo común, sino una fuerza que jugaba con los humanos como piezas en un tablero invisible. Sin embargo, entre el miedo y la resignación surgió una chispa de curiosidad. ¿Qué era realmente esa criatura? ¿Por qué su odio parecía tan personal, tan dirigido hacia la comunidad? Los ancianos, presionados por la desesperación, comenzaron a revelar fragmentos de historias que habían guardado en secreto durante generaciones. Hablaron de un mundo perdido, siglos atrás, cuando los primeros colonos se asentaron en la región. Según los relatos, aquel niño había sido hijo de una familia poderosa, pero fue sacrificado en un ritual oscuro para sellar un pacto con las fuerzas del bosque. El sacrificio, lejos de apaciguar a los espíritus, los enfureció. El alma del niño, deformada por la traición de su propia sangre, se convirtió en el núcleo de la criatura que ahora atormentaba a la aldea. El duende no era simplemente un guardián corrompido, era la encarnación de un crimen humano. Su risa, sus ojos incandescentes, su odio visceral, todo provenía de la inocencia rota de aquel niño. La maldición no era un castigo abstracto, sino la consecuencia directa de una traición ancestral. Cada generación heredaba el peso de ese pecado, y el duende se aseguraba de recordarlo con cada aparición. La revelación sacudió a la comunidad. Muchos se negaban a creerlo, incapaces de aceptar que sus propios antepasados habían condenado a la aldea. Otros, en cambio, comprendieron que el duende no buscaba simplemente aterrorizar, buscaba justicia, o al menos una forma de perpetuar su dolor. El bosque no era solo un territorio prohibido, sino un escenario donde se repetía una tragedia sin fin. Las pruebas comenzaron a aparecer. En una cueva oculta entre las raíces, los aldeanos encontraron símbolos tallados en piedra que narraban el sacrificio. Rostros diformes, figuras de niños, círculos de fuego. Entre las inscripciones, un nombre Angirial. Nadie lo había escuchado antes. Para los ancianos, aseguraron que era el nombre del niño perdido. Desde entonces, algunos comenzaron a llamar al duende por ese nombre, aunque hacerlo parecía intensificar su presencia. Cada vez que alguien pronunciaba Iriel, se escuchaban risas en la distancia, como si la criatura respondiera al llamado. El secreto revelado trajo consigo nuevas pesadillas. Los aldeanos comenzaron a soñar con un niño que los observaba desde la oscuridad, con ojos brillantes y una sonrisa torcida. En los sueños, el niño pedía ayuda, pero al acercarse se transformaba en el duende, riendo con crueldad. Era un recordatorio constante de que la criatura no era ajena, era parte de ellos, un reflejo de su propia historia. Algunos intentaron buscar redención, se organizaron rituales para pedir perdón, se ofrecieron sacrificios de animales, se recitaron plegarias en lenguas olvidadas, pero nada funcionaba. El duende aparecía en medio de los rituales, burlándose de los cánticos, apagando las hogueras con un soplido invisible. La revelación no había traído esperanza, sino desesperación. Comprendieron que no había forma de reparar el crimen. El niño había sido traicionado y su espíritu nunca encontraría paz. La tensión en la aldea se volvió insoportable. Las familias comenzaron a acusarse entre sí, buscando culpables en los demás. Algunos aseguraban que los descendientes de los colonos originales eran los responsables y que debían pagar con sangre. Otros defendían que la culpa era colectiva, que todos estaban condenados por igual. El duende parecía disfrutar de esa división, apareciendo en los momentos de mayor conflicto, riendo desde las sombras, alimentándose del odio humano. El secreto revelado también trajo consigo un nuevo nivel de terror. El duende comenzó a mostrar visiones a los aldeanos, escenas del sacrificio, imágenes de padres entregando a su hijo, rostros deformes por la culpa. Algunos aseguraban que podían escuchar los gritos del niño en sus cabezas, un lamento
criatura no solo atacaba físicamente, ahora jugaba con la mente, sembrando locura en cada rincón. La aldea comprendió que no enfrentaban a un monstruo externo, sino a un reflejo de su propia historia. El duende era la memoria viva de un crimen, un recordatorio de que la traición nunca desaparece. No podía ser destruido porque no era solo carne y hueso, era el eco de un dolor ancestral. Y mientras la aldea existiera, mientras los descendientes de los traidores caminaran sobre la tierra, el duende seguiría reclamando su tributo. La revelación del secreto ancestral había dejado a la aldea en un estado de desesperanza absoluta. Ya no había dudas. El duende no era un monstruo ajeno, sino la encarnación de un crimen humano, un niño traicionado que jamás encontraría descanso. Con esa verdad ardiendo en sus corazones, los aldeanos comprendieron que no había salida. Sin embargo, la necesidad de sobrevivir los llevó a intentar una última acción, un gesto desesperado que marcaría el desenlace de su historia. Los ancianos propusieron un ritual final, no para expulsar al duende, sino para ofrecerle lo que reclamaba sangre humana. No era un sacrificio de animales ni un canto olvidado, sino la entrega de una vida inocente, como la que había sido arrebatada siglos atrás. La propuesta dividió a la comunidad. Algunos, cegados por el miedo, aceptaron que era la única forma de apaciguar al espíritu. Otros se rebelaron, incapaces de repetir el crimen que había dado origen a la maldición. La tensión se convirtió en odio, y la aldea comenzó a fracturarse. Mientras los humanos discutían, el duende observaba. Su presencia se volvió constante, risas en cada esquina, pasos en cada pasillo, sombras que se deslizaban por las paredes. Los niños lloraban sin descanso, los ancianos deliraban con visiones del sacrificio y los animales morían uno tras otro. El bosque parecía avanzar hacia la aldea, como si los árboles se acercaran lentamente, reclamando el territorio que les había sido arrebatado. Finalmente, una noche sin estrellas, el ritual fue intentado. Los aldeanos reunieron a un niño en la plaza central, rodeados de antorchas y cánticos desesperados. El aire estaba cargado de tensión, y cada palabra pronunciada parecía resonar en la tierra misma. El duende apareció, no como una sombra fugaz, sino como una figura tangible que caminó entre ellos, con pasos diminutos y crueles. Sus ojos brillaban con intensidad, y su sonrisa revelaba un deleite macabro. Pero el desenlace no fue el esperado. El duende no aceptó el sacrificio. Se acercó al niño, lo miró fijamente, y luego giró hacia los adultos con una risa que perforó la cordura. No quería otra víctima, quería que los culpables enfrentaran su propio crimen. El sacrificio no era redención, sino repetición, y el duende no buscaba repetir la tragedia, sino perpetuarla. Con un gesto, apagó todas las antorchas, y la oscuridad se apoderó de la plaza. En esa oscuridad, los aldeanos escucharon gritos, risas, pasos que se multiplicaban. Algunos cayeron al suelo, otros huyeron hacia las casas, pero nadie escapó del terror. El duende se movía entre ellos con rapidez imposible, arañando, empujando, imitando voces familiares. No mataba a todos, pero dejaba cicatrices profundas en la piel y en la mente. Al amanecer, la plaza estaba cubierta de símbolos incomprensibles, tallados en la tierra con precisión sobrenatural. El niño estaba ileso, pero los adultos tenían miradas vacías, como si hubieran perdido algo más que la cordura. Desde entonces, la aldea quedó marcada. Nadie volvió a hablar del ritual. Nadie mencionó el nombre del niño perdido. El duende había demostrado que no podía ser apaciguado, que su existencia no dependía de sacrificios ni de cánticos. Era un juez eterno, un recordatorio de que la traición nunca desaparece. La comunidad vivió en silencio, encerrada en sus casas, evitando el bosque, esperando cada noche el sonido de risas que anunciaban su presencia. Con el paso de los años, la aldea comenzó a desmoronarse. Las familias huyeron, los campos quedaron abandonados, las casas se cubrieron de polvo y telarañas. El bosque avanzó lentamente, reclamando cada rincón, hasta que la aldea desapareció bajo la niebla. Solo quedaron ruinas, símbolos tallados en piedra y relatos transmitidos por viajeros que aseguraban haber escuchado risas en la distancia. El duende, sin embargo, nunca desapareció. Su figura seguía rondando el bosque, observando, esperando. Algunos dicen que se aparece en otras aldeas, que su maldición se extiende más allá de su origen. Otros aseguran que permanece en el mismo lugar, mirando las ruinas, riendo en la oscuridad, recordando a los humanos que la traición nunca se olvida. El desenlace no fue una victoria ni una derrota, sino una condena perpetua. El duende no buscaba sangre ni sacrificios, buscaba memoria. Su existencia era el eco de un crimen,
Y mientras los humanos siguieran caminando sobre la tierra, ese eco nunca se apagaría. La historia del duende terrorífico no terminó con la caída de la aldea, se convirtió en una advertencia eterna, un susurro que atraviesa generaciones, un recordatorio de que los pactos rotos siempre regresan. Y así, en lo más profundo del bosque, entre raíces retorcidas y niebla interminable, el duende sigue viviendo. Su voz se mezcla con el viento, sus ojos brillan en la oscuridad y su presencia recuerda a todos que el desenlace nunca es el final. La maldición continúa y el duende, eterno y vengativo, espera pacientemente a la próxima generación que se atreva